Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por esperar estos minutos. Tuvimos un problema técnico, pero después subimos la grabación al canal de YouTube. Quiero darles la bienvenida al lanzamiento, segundo lanzamiento oficial del libro conmemorativo de los 50 años de la fonoaudiología en Chile. Este libro tiene su origen, su génesis, el año 2021, ¿cierto? En donde como departamento nos organizamos para generar una serie de acciones que permitieran visibilizar, ¿cierto? Y conmemorar los 50 años de la fonoaudiología en nuestro país, que fue el año el año 2022. Y desde ahí, ¿cierto? En este grupo que se convocó surgió la idea de poder editar, ¿cierto? Este libro como departamento, pero con la contribución, ¿cierto?, de diferentes autores a nivel nacional. Y ahí, ¿cierto?, fuimos ideando un poco cuál sería la mejor temática a desarrollar, de manera a hacer las invitaciones a escribir las diferentes secciones, que es un poco lo que les vamos a presentar el día de hoy. Este libro también siempre fue pensado que fuera distribuido en forma gratuita, que no tuviera costos, ¿cierto?, para quienes quieran acceder a él, y también, ¿cierto?, una forma de hacerlo más asequible en términos de su fácil acceso, ¿cierto?, es que este fuese publicado en formato digital, ¿ya? De manera que ustedes puedan tener todos los días del año, ¿cierto?, la posibilidad de acceder a este libro que quedó, la verdad es que muy bonito, muy lindo, que relata experiencias muy interesante, que esperamos sean provechosas, ¿cierto?, para cada uno de ustedes como lectores, y por supuesto agradecer en especial, ¿cierto?, a los autores de estos diferentes capítulos y a los editores de sección que hoy día nos van a presentar el detalle de cada uno de ellos. Así que como departamento les damos la bienvenida, ¿cierto?, a este lanzamiento, y los dejo con Daniel Larena, que es uno de los editores general de este libro. Daniel, ahí tú me dices cuándo proyecto. Enseguida está bien, Lili. Dale. Ya, dame un segundo. Ok. Bueno, desde ya, muy buenas tardes a todas, a todos quienes se han conectado. Muchísimas gracias por su compañía en este lanzamiento. Es muy importante, es muy valiosa su participación para todo el equipo editorial. Y realmente nos complace que puedan estar acompañándonos hoy día en este segundo lanzamiento. ¿Por qué segundo lanzamiento? Ya es un lanzamiento oficial después de una serie de situaciones de edición administrativas por las cuales tuvimos que pasar, que tuvimos que ir y volver. Finalmente el libro se encuentra disponible ya en el repositorio de libros digitales de la Universidad de Chile, así que podemos distribuir el link y compartir la alegría de que ya comenzamos con un plan importante de difusión de este libro. Este libro, que se llama 50 años del inicio de la fonoaudiología en Chile, experiencias y desafíos actuales en salud pública, está inspirado en el lema que quisimos recordar y volver a repetir durante esta celebración y conmemoración de los 50 años de la fonoaudiología, que fue una fonoaudiología para las necesidades del país. Una fonoaudiología que sea capaz de responder a las necesidades del país. Y bajo este lema, bajo esta consigna, nos reunimos a pensar, bueno, han pasado 50 años de la fonoaudiología ha tenido un tiempo de desarrollo de expertise técnica importante, de desarrollo de su clínica, de validación científica, de repensar sus procedimientos, de hacer una clínica más detallada, más sofisticada, con más evidencia, con más producción de investigación. Y algo de eso también se pudo hablar en la conmemoración de los 40 años, 10 años atrás, y pensábamos, bueno, ahora, tras 50 años de fonoaudiología, es importante revisar el contexto social en el cual hemos estado inmersos en el último tiempo, y, y la verdad es que se pusieron muchas consignas a nivel nacional que nos hacen pensar y repensar la disciplina, y particularmente cuál es el rol que estamos teniendo como casa de estudio también a 50 años del inicio. Han habido muchas demandas sociales, han habido muchos cambios del contexto sociopolítico,
que nos obligan y nos invitan también a poner los ojos a qué está pasando en las problemáticas públicas, en las necesidades del país. Y es en ese contexto en el que pensamos en que era muy relevante y era muy importante invitar a las personas que hoy están trabajando en el sistema público de salud y en los territorios a poder compartir su experiencia. Y uno de los grandes desafíos que ha tenido la disciplina en esta materia es que no existen grandes apoyos bibliográficos que permitan hablar de una fonoaudiología desde una perspectiva poblacional, desde un ejercicio en el sistema público, y esa deuda queríamos saldarla y comenzar un nuevo compromiso a partir de los 50 años de la fonoaudiología con la salud pública. Para eso hemos constituido o constituimos durante un año un equipo importante un equipo editorial importante. Si le das al siguiente, porfa, Lili, para poder llevar a cabo esta tarea. Ahí viene. Está un poquito escondidito, ya, ahí viene. Y constituimos un equipo editorial para poder llevar a cabo este desafío, este sueño que teníamos de poder volver a posicionar, o más que volver a posicionar, de poder darle visibilidad pública a la experiencia de muchas fonoaudiólogas y fonoaudiólogos que muchas veces anónimamente sostienen un trabajo muy importante en el contexto del sistema público en los territorios, y para eso contamos con la participación de Ana Cecilia Osorio como la editora y la correctora de estilo, de Fabiola Hurtado como la diagramadora, y trabajamos Lilian Toledo y yo, Daniel Arenas, como editora y editor general del libro. Luego, con un rol que fue fundamental, tuvimos la suerte de contar con editoras y editores de sección, que fueron quienes se encargaron de revisar la coherencia editorial en cada una de las tres partes en las cuales está organizado este libro. El equipo de la sección 1 estuvo constituido por Luis Romero como editor de sección y yo, Daniel Arenas, que es una sección en la cual van a poder profundizar sobre temas relacionados a políticas públicas y a gestión, como la fonoaudiología tiene algo que decir y puede participar allí. Y bueno, ya en las presentaciones de sección vamos a verlo con mayor profundidad. Luego, en la sección número 2, tuvimos también la suerte de contar con Claudia Araya como la editora de sección, junto con Lilian Toledo, que es una sección dedicada a distintas demandas que han tenido poblaciones específicas, grupos de la población que han sido vulnerados, marginados, o que no han tenido presencia relevante en el escenario público, y que han estado buscando encontrar demandas, encontrar respuestas a sus necesidades y a sus demandas relativas a la comunicación y a la alimentación oral. Bueno, aquí estas poblaciones específicas tienen ahí un espacio para la reflexión y cómo se han desarrollado respuestas para esos grupos poblacionales. Y luego hay una tercera sección que fue desarrollada, y también tuvimos un equipo editorial excelente de sección, al cual agradecemos mucho, porque ese fue un trabajo muy duro, porque fue trabajar principalmente con personas en la clínica que no necesariamente han hecho producción escrita, así que fue un trabajo de acompañamiento muy importante. El cual estuvo a cargo de Sara Tapia como editora de sección y de Bernardita Alvear como editora de sección también. En esta tercera sección también la van a poder ver con profundidad, relatada por Bernardita. Es una sección dedicada a aquellas estrategias, aquellos programas, aquellos dispositivos que se han creado en el sistema público de salud en el último tiempo, en el cual ha habido cada vez una inserción primero incipiente y luego quizás con más volumen de fonoaudiólogas y fonoaudiólogos en esos espacios, y nos hablan de esos desafíos y de esa relevancia de desarrollar acciones pertinentes en el marco de las lógicas que trae hoy día el sistema de salud, que son lógicas de intersectorialidad, de participación, de promoción de la salud, y distintas perspectivas, enfoque que obligan a la disciplina a pensarse en ese contexto social, territorial del sistema de salud. Si no me equivoco, en la siguiente... Bueno, para contarles, con esto cierro mi introducción, para contarles un poquitito la presentación del libro. También tuvimos la suerte de que María Elisa Quinteros la expresidenta de la Convención Constitucional y
doctorada en salud pública, académica dedicada a ámbitos de salud pública, principalmente de salud ambiental, pero con un bagaje muy importante por su experiencia en la Convención Constitucional. Nos ha regalado el capítulo de presentación del libro. Ahí María Elisa hace una revisión de la salud entendida desde una perspectiva social, y cómo desde las profesiones de la salud finalmente podemos aportar al buen vivir en la medida de que también miramos más allá del box clínico y qué podemos hacer en el territorio, qué podemos hacer para contribuir al contexto del país. Es un texto breve y muy bonito que sugiero leer y que da la inspiración y el pie inicial a este libro. Y luego, en el libro, si vas al siguiente libro, por favor, muchas gracias. Y luego en el libro pueden encontrar el texto del equipo editor general, que invitamos a hacer una mirada, un panorama general a través de las secciones que van a recorrer. Luego cada una de las partes del libro tiene su propio capítulo de presentación, pero aquí hablamos un poco de la fonoaudiología en el contexto de hoy, en el contexto social, en las demandas sociales que le invitan a repensarse, en esta visión cómo la fonoaudiología puede contribuir en la medida de que va desarrollando nuevas perspectivas a la discusión en las políticas públicas, al desarrollo de nuevas funciones en la gestión, a pensarse en las poblaciones que han sido marginadas, vulneradas, que requieren de respuestas específicas y por tanto de un desarrollo quizás disciplinar más específico para buscar respuestas pertinentes. Y también, en tercer lugar, cómo nos posicionamos en el sistema de salud y cómo generamos nuevas estrategias acordes a esos programas, a esos territorios, a esas necesidades específicas, a la población que orbita ahí principalmente en la atención primaria, en los CEFAM, pero también en dispositivos como los centros comunitarios de rehabilitación, los COSAM, y las distintas estrategias que hay. Entonces, bueno, con ese marco general, quiero invitarles a que a través de las voces de editoras y editores de sección podamos recorrer con más especificidad el libro, y con esto darles una invitación y una motivación para que lo puedan recorrer, lo puedan utilizar. Nuestro ideal del libro es que que es un primer sustento bibliográfico de lo que puede ser una fonoaudiología con perspectiva poblacional, pueda ser utilizado en las universidades, en el desarrollo de la docencia, en el desarrollo de actividades de extensión, pero también que permee en el sistema de salud para dar pauta, por ejemplo, a la descripción de los roles profesionales o al desarrollo de nuevas estrategias que en la política pública consideran a la fonoaudiología. Tenemos esas ganas de difundir este libro y de que sea utilizado para transformar la práctica, transformar la docencia y transformar la fonoaudiología. Con eso, quiero dar el paso a la presentación de la primera sección, que está a cargo de Luis Romero. Por favor, adelante, Luis. Gracias, estimado. Gracias por el pase. ¿Se escucha, no es cierto? ¿Se Sí, escucha bien? escucha. Bien. En el mismo espíritu de la presentación de Daniel, me siento muy honrado de poder presentar esta primera parte de gestión de sistemas y servicios. Ya, como ven ustedes acá, están las autoras de los distintos capítulos, ¿verdad? Y vamos a dar un pequeño resumen del aporte de cada uno de los capítulos de este libro en esta sección Gestión y Sistema de Servicio. Por favor, la siguiente. En el primer capítulo vemos el aporte en sistemas, o sea, en general, gestión y sistema de servicios. Se abordan aspectos que históricamente no han sido tratados por la fonoaudiología, tal como características particulares de los diferentes territorios del país, porque conversaba perfectamente Daniel recién, estudio poblacional de las necesidades relativas a la comunicación humana y la alimentación oral de sus habitantes, manejo de la estructura y el funcionamiento de los sistemas para organizar respuestas de gran alcance, y conocimientos que permiten caracterizar problemas públicos que requieren de abordajes diversos, como el desarrollo de políticas públicas y de procesos complejos de gestión. Todos estos temas que en el pregrado, ¿no es cierto?, aparecen un poco ajenos, un poco alejados. La siguiente, por favor.
En el primer capítulo vemos el relato de la colega Montserrat Muñoz, ¿verdad? Ella muestra la relevancia de la participación disciplinar en instancias de elaboración de políticas públicas. Ya esta contribución da cuenta del desarrollo de competencias y conocimientos que son parte de los procesos de construcción de políticas públicas, la revisión de evidencia, la gestión de mesas de colaboración, disciplinar e interinstitucionales de carácter nacional, la sistematización de buenas prácticas. Esto es, desde este punto de vista, una oportunidad de explorar nuevos paradigmas de posicionamiento terapéutico diferentes al de la rehabilitador clásico, así como conciliar el aporte disciplinar en una garantía explícita de salud de atención integral. Ese es el resumen del primer capítulo. El siguiente, por favor. En el segundo capítulo de esta parte 1, si me das la siguiente. ¿Me quedé congelado yo o...? No, ahí va la siguiente, ahí va la Ah, ya. siguiente. Por un momento pensé que... Ahí está. De nuevo, la siguiente. Sí, en el siguiente capítulo tenemos una tremenda experiencia, la colega Natalia Cedeón, perdón, nos pasamos al otro. Natalia Cedeón expone su experiencia, ¿te puedes devolver una, porfa? Relacionada al trabajo sistemático, ¿ya?, de una agente activa situada en el Ministerio de Salud. Y toda su estrategia para el proceso de la implementación de una política pública que otorga garantías para diversos problemas de salud, y en específico relacionados con la ley Ricardo Soto. Entonces, ella plantea la experiencia de la autora de ver a las necesidades del desarrollo de competencias, habilidades y destrezas requeridas para el diseño, la implementación y la gestión de políticas públicas. Actualmente, por supuesto, lo vemos como una invitación a la formación continua. Lo que decía Daniel, la idea es que esto también haga que permee el pregrado, pero indudablemente que mientras ello ocurre, lo más cercano podría implicar una formación continua relacionada con estas habilidades que exige al fonoaudiólogo y a la fonoaudióloga en nuestro país. Siguiente, por favor. En este tercer capítulo tenemos la experiencia aquí de dos colegas, Ariela González y Ana Karina Salazar. Excelentes colegas que abordan la experiencia en gestión de un equipo de fonoaudiología en un hospital público de alta complejidad. ¿No es cierto? Ellas relatan su experiencia en la creación de gestión de un equipo de fonoaudiología en el complejo hospitalario San José. Entonces, ellas advierten la importancia de adoptar una noción de la práctica disciplinar como parte de una red de cuidados intra y extrahospitalarios, así como también invitan a reflexionar desde una lógica de pensamiento contraria a la especialización, lo cual favorece la exploración de nuevas formas de contribución a la red asistencial. Una propuesta muy interesante que de todos modos yo aconsejo su lectura profunda. La siguiente, por favor. En el cuarto capítulo, María José Bravo describe una experiencia, ¿no es cierto?, en el proceso de gestión e incorporación de la evaluación instrumental de la dilución por videofluoroscopía a las prestaciones que ofrece el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. ¿Cierto? Es interesante esta propuesta porque uno dice, bueno, este procedimiento uno puede ponerlo como parte de atención del procedimiento asistencial. Entonces, en el capítulo se muestran los resultados de un proceso de diagnóstico de necesidades referidas a la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la calidad, así como aspectos estrictamente clínicos, al proponer una evaluación instrumental de la deglución por videofluoroscopía. La siguiente, por favor.
Esta primera parte cierra con la experiencia de la colega fonoaudióloga Consuelo Sepúlveda y su experiencia en gestión de atención primaria en salud desde una perspectiva fonoaudiológica. ¿Cierto? Consuelo sistematiza su experiencia como fonoaudióloga encargada de un programa de participación social en un centro de salud familiar de la región metropolitana, ¿verdad? Ella da cuenta de dos grandes desafíos que enfrentamos y como corolario es bien interesante. Su desempeño en funciones de gestión y participación en la atención primaria en salud, ¿no es cierto? De esta manera ella invita a conocer los distintos tipos de estrategias existentes en el nivel primario de atención. Este capítulo concluye con reflexiones respecto de la importancia de la formación en salud pública, salud comunitaria y gestión en salud. Es decir, absolutamente coherente con la línea, la intención y el propósito de este libro. Eso es, en resumen, esta primera parte. Continúo yo entonces. Muy buenas tardes a todos, a todas, todos quienes están acompañándonos el día de hoy. Como segunda parte de este libro que editamos con Lilian Toledo como editora de sección, nos dedicamos en este momento a ver las poblaciones específicas, es decir, nos movemos desde una parte 1 que habíamos visto cómo era la gestión de los servicios de salud del país y cómo han sido algunas experiencias en el ámbito de las políticas públicas y cómo la fonoaudiología se instala en esos espacios. En esta segunda parte quisimos darle un énfasis distinto, hacer una mirada hacia los tipos de poblaciones específicas, como decía Daniel en su presentación, no han sido foco de interés, no han estado en el primer lugar para que grupos, y la fonoaudiología en particular, esté mirando con detención cuáles son las necesidades de estos grupos específicos y estas poblaciones específicas. Así que en esta parte invitamos a autores y autoras que han asumido el desafío de mirar estas poblaciones específicas y sistematizar algunas de las experiencias que han tenido con estas poblaciones específicas. Y no solamente eso, sino que hay varias de estas propuestas que les voy a comentar a continuación una a una, en que también hay una mirada, un enfoque desde la persona que está contando, relatando esta experiencia, no solamente para darle valor a la práctica fonoaudiológica en el hacer, en el ámbito público, sino que también cuál es la perspectiva que la persona, como propio enfoque, también puede aportar para el conocimiento, y como nos decían antes también Daniel y Miriam, que este sea un libro que sirva para mirar nuevas poblaciones, nuevas situaciones, desde algunos enfoques que son los que nos están proponiendo autores y autoras de esta segunda parte del libro, ¿cierto? Bueno, los voy a presentar uno a uno, así que vamos con la próxima diapositiva, por favor. Y comenzamos inmediatamente para darles un marco general, que esto es una sistematización de experiencias. Acá hay un toque personal muy característico y muy importante, yo creo que le da mucho valor a este segundo capítulo, desde la experiencia de las personas, fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que se insertan en el sistema público con ciertas experiencias que son bien innovadoras y que están ahí dando un nuevo énfasis, un nuevo enfoque para mirar a poblaciones que no han sido miradas todo el tiempo, ¿ya? Entonces, específicamente hay algunas experiencias que tratan con grupos específicos de personas que están en situación de vulnerabilidad, ¿ya? Y otra cosa muy importante, que no solamente desde una perspectiva centralista, ¿cierto?, siempre mirándonos acá en Santiago de Chile, sino que también haciendo una mirada que trató de visualizar también otras problemáticas a lo largo del territorio del país. ¿Cuál fue el objetivo general de este capítulo, número 2? Fue entonces conocer las características sociodemográficas y sociosanitarias de distintos sectores de la población, sus necesidades y la capacidad que tiene la fonoaudiología en el día de hoy para abordar sus necesidades de acuerdo a una perspectiva situada, sociocultural en algunos casos, algunas más
unas miradas más políticamente establecidas, etc. Vamos a revisar la próxima, por favor. La próxima diapositiva. Vamos a ver cuáles son las poblaciones a las que se hizo alusión en este segundo capítulo. En primer lugar, una población de personas mayores, mujeres mayores, y esta experiencia que vamos a comentar en lo que viene, tiene un enfoque, una mirada. Hay una propuesta ahí de la autora para hacer una mirada desde un enfoque ético feminista. Luego vamos a ver una población que también tiene que ver con un sector vulnerable que ha sido vulnerado en nuestro país, bueno, y en el mundo, son las personas trans y no binarias, ¿cierto? Y la mirada que vamos a proponer, que va a proponer el autor en este caso, va a ser desde un enfoque afirmativo y no patologizante, como propone. Por último, en esta parte de enfoques, diríamos que también tenemos una población específica que es la población de las personas sordas y con discapacidad auditiva, ¿ya? Este enfoque que vamos a presentar en esta parte del capítulo va a ser sociocultural, lo vamos a comentar en un segundo. Luego, tenemos algunas experiencias en situaciones, en poblaciones que no han sido tan estudiadas y que tampoco se conoce mucho de la experiencia fonoaudiológica en este tipo de poblaciones. Por ejemplo, en personas con cáncer de cabeza y cuello, y se propone desde acá una fonoaudiología oncológica o una fonooncología, ¿ya? También tenemos otro grupo de personas que son las personas grandes quemadas, y también vamos a ver acá una experiencia desde un abordaje fonoaudiológico sobre este tipo de población donde el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga en Chile aún está recién instalándose. Y por último, algo más contextual relacionado con nuestro pasado absolutamente reciente, el abordaje fonoaudiológico en personas que tuvieron algunos problemas a propósito del COVID-19, ¿ya? Un abordaje multidisciplinar. Entonces, parece que retrocedimos. La próxima. Muy bien, empezamos con el primer, brevemente solamente mencionar que Alondra Castillo, fonoaudióloga, trabajó realizando una intervención, y lo que nos propone en este artículo, que es muy interesante, es cómo ella ha propuesto desde un enfoque ético feminista una manera de mirar y trabajar con grupos, con una población bien específica que son las mujeres mayores de la ciudad de Valparaíso. Entonces nos extendemos en el territorio y miramos qué es lo que sucede con este grupo desde esta mirada que propone, desde la particular mirada de Alondra Castillo, por supuesto, que es una propuesta muy interesante, cómo mirar y cómo realizar una práctica fonoaudiológica considerando un enfoque ético feminista, ¿ya? La propuesta en particular de Alondra, y de donde ella propone que se pueda trabajar, por ejemplo, con este tipo de población para poder empoderar a las personas que necesitan justamente este apoyo más de valor comunicativo y más de valor relacional, sería sobre la base de lo que ella llama como ciertas posturas, ¿cierto? Como que la subjetividad se importa, la experiencia de las personas se importan, particulares, lo personal y todo lo que sucede es político, tiene una influencia sobre el hacer y el entender y entenderse dentro de una comunidad. Todo lo que hacemos es político, dice Alondra Castillo, que nunca seremos neutrales, que siempre nos paramos desde alguna perspectiva, en esta particular experiencia, desde la experiencia y el enfoque ético feminista. Y por último, la propuesta de Alondra acá es, desde esta experiencia, cómo podemos y cómo debemos observar y deconstruir el poder tal y como ha sido establecido para lograr nuevas prácticas y nuevos enfoques para las personas, digamos en este caso mujeres mayores de la región de Valparaíso, que han sido vulneradas históricamente, según la autora, en una perspectiva de qué es lo que ellas podrían y deberían y querrían hacer en cualquier espacio en que ellas se quieran situar. Vamos a pasar brevemente también al capítulo número 2, en el que Marcelo Saldías también nos presenta una propuesta con otro tipo de población que ha sido vulnerada históricamente también a lo largo de los años, sobre todo últimamente, en el que nuevas necesidades
de acompañamiento han debido instalar nuevas formas para los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas para acompañar y el acompañamiento del tratamiento de la voz, ¿cierto? Entonces lo que nos propone Marcelo Saldías acá es un enfoque, cómo mirar y cómo trabajar con este tipo de población, el enfoque que él menciona como enfoque de la humildad cultural, ¿okay? Entonces, cómo nos centramos, cómo la fonoaudiología trata con este tipo de comunidades, sería desde el enfoque de la humildad cultural, es decir, no sabemos ni poseemos todos los conocimientos sobre todas las culturas y debemos ser respetuosos y respetuosas al momento de enfrentar un tratamiento, una intervención, un apoyo, un acompañamiento en cualquier tipo de aspecto que involucre a esta población. En este caso, en el caso de Marcelo Saldías, por supuesto, en el acompañamiento de la voz. ¿Okay? Entonces, el enfoque es respetuoso, ¿ya? Es de humildad, y el foco es, tal como lo propone Marcelo Saldías acá, un foco afirmativo y despatologizante. ¿Quiere decir esto? Que se mueve un poco de este enfoque medicalizante tradicional, que es de donde dice Marcelo Saldías, principalmente se trabaja la gente o los profesionales de la fonoaudiología para tocar o para mirar a esta población, y él propone movernos un poco desde ese enfoque medicalizante hacia uno en el que el fonoaudiólogo y la fonoaudióloga se posiciona desde la humildad cultural para, justamente como dice ahí, para apoyar a esta población que históricamente ha sido vulnerada, y que el apoyo disciplinar sea justamente desde esta concepción como de humildad cultural. Así que también invito a todas las personas que puedan leer este artículo muy interesante de Marcelo. Vamos a la tercera población, para no extenderme mucho. Una tercera población enfocada, mirada acá desde la particular mirada de Mario Bustos, es con personas sordas y con discapacidad auditiva, ¿ya? El enfoque que propone Mario en este artículo es un enfoque sociocultural, es decir, nuevamente desde la clínica, desde lo más clínico, que es la formación que se recibe normalmente en escuelas de fonoaudiología, por ejemplo, de pregrado. Acá la propuesta es abrir este enfoque solamente médico, clínico, hacia un entendimiento sociocultural de qué necesidades tiene y trae esta población, que son fenómenos de equidad, de derechos lingüísticos, de una población que se puede autodenominar como una población que se comunica de una manera diferente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a través de la lengua de señas, quiero decir. Entonces, Mario nos dice ahí que la intervención, obviamente, desde esta perspectiva ya no puede ser meramente clínica, sino que debe considerar todas estas demandas de usuarios y usuarias que tratan de establecer también otros canales de comunicación que el fonoaudiólogo o la fonoaudióloga debe aprender a mirar desde una perspectiva más amplia y sociocultural para comprender cuáles son estas demandas de esta población específica que es la población de personas sordas. ¿Okay? Entonces, el desafío que nos deja Mario ahí es cómo integrar distintas perspectivas en el trabajo con personas sordas y mirar todo este amplio espectro de una manera más multidimensional. Pasamos al próximo artículo. También con un grupo, acá esta es una sistematización también de experiencias ya muy personal de cómo se ha instalado dentro de la práctica en equipos de salud mucho más multidisciplinares la acción del fonoaudiólogo y la fonoaudióloga en un grupo de población, ¿cierto?, que no está siempre en la mirada del fonoaudiólogo, la formación en fonoaudiología, por ejemplo, que es este grupo de personas con cáncer de cabeza y cuello, y la experiencia particular de cómo esto se ha vivido en Chile. ¿Okay? El trabajo del fonoaudiólogo y la fonoaudióloga, poco conocido y que tiene, según lo que nos cuentan acá en este interesante capítulo, tiene un bagaje ya en Chile y tiene una historia que se remonta desde los fines de los años 70. ¿Ya? Entonces, este enfoque del fonoaudiólogo y la fonoaudióloga
cruza muchos aspectos del saber fonoaudiológico, por ejemplo, los trastornos que existen de la voz, el habla y la deglución, sobre todo en este tipo de pacientes que han sido sometidos, como dice acá, a tratamientos antineoplásicos, relacionados con el cáncer. Entonces, no solamente con este tratamiento y acompañamiento y apoyo y trabajo que se hace con la persona que ha sufrido cáncer, sino que también un acompañamiento que se puede instalar dentro de la comunidad en la que esta persona va a estar inserta y está necesitando, tiene otras necesidades comunicativas, por ejemplo, que es el trabajo que también puede cumplir el fonoaudiólogo y la fonoaudióloga con este tipo de población, que tiene que ver con la capacitación que se hace a los acompañantes y familiares sobre la manera en que hay que apoyar también desde el entorno familiar a este tipo de personas. Y por último, mencionar que existe entonces acá este ámbito que llamaríamos fono-oncología, y que es un desafío para el sistema de salud chileno integrarlo, reconocerlo, y también para las escuelas de fonoaudiología de incorporarlo dentro del conocimiento de qué es otra manera de hacer en que se pueden instalar nuestros y nuestras profesionales del futuro. La próxima, por favor. Acá seguimos con el sistema público y también con una necesidad de un ámbito también muy desconocido y muy que recién se está instalando, tal y como nos dice Axel Pavés, que es el autor de esta experiencia, y muy bien podemos decir que es una experiencia porque Axel en este capítulo nos cuenta desde su propia búsqueda y desde su propio encuentro con esta necesidad que está en el sistema público, que está en el sistema público chileno y para el cual no existe casi intervención, no existen experiencias que se puedan contar al respecto. Por lo tanto, Axel Pavés acá hace un recorrido que es personal y a la vez es un recorrido histórico y también de darnos información sobre cómo los pacientes grandes quemados necesitan y requieren de apoyo fonoaudiológico, y que este apoyo fonoaudiológico recién, hace 10 años, dice el autor, estaría instalándose en los grupos interdisciplinarios, en los sistemas públicos, para apoyar a este tipo de personas. ¿Okay? Entonces, muy importante lo que nos plantea Axel aquí, porque plantea también y deja un desafío, que es la mejora del sistema público para incorporar las necesidades de este grupo, de esta población específica a la que Axel Pavés nos presenta en su artículo. La próxima. Bueno, y ya terminando, tal como lo había comentado brevemente al inicio, tenemos en nuestro pasado reciente esta necesidad planteada por el síndrome, por el COVID-19, ¿cierto? Que nos afectó hace poco tiempo, y cuál fue la necesidad y cuál fue el desafío emergente para los grupos de salud, que fue atender una gran cantidad de personas que iban presentando ciertos problemas asociados al tratamiento, o que fue dejando las secuelas, grandes secuelas, que fue dejando el COVID-19 en personas, en esta población específica que son los pacientes, perdón, las personas que sufrieron este problema, ¿cierto? Entonces, lo que nos cuentan acá Soledad Márquez, Belén Briceño y Pedro Ormazábal es justamente esta experiencia de cómo ellos y ellas tuvieron que integrarse a estos grupos de rehabilitación de la unidad de paciente crítico de manera emergente, y cómo responder a estas necesidades emergentes en un momento en el que la necesidad fue cada vez más creciente y en el que todavía no se tenía necesariamente todas las herramientas y los elementos disponibles para poder hacer una intervención en ese aspecto. Entonces, el autor y las autoras acá nos cuentan cómo ellos y ellas lograron insertarse en estos grupos multidisciplinares en el servicio de salud, y cómo lograron también llevar a cabo esta experiencia y los aprendizajes, por sobre todo, que hicieron el autor y las autoras respecto a su experiencia particular en el Hospital San Juan de Dios de Curicó, para poder darse cuenta de cuáles son las necesidades
y el apoyo que se necesita también desde la política pública para instalarse en estos servicios de emergencia, en momentos de urgencia, para que el profesional fonoaudiólogo, fonoaudióloga pueda ejercer de la manera en que necesita hacerlo. ¿Okay? Entonces, principalmente acá nos relatan cómo fue su experiencia y cómo todos estos problemas que devinieron, por ejemplo, problemas de deglución y con una disfagia que podría ser un factor de morbilidad importante para este sector, fue parte de una práctica que se instaló ahora y de un aprendizaje que tenemos y que acá en este capítulo podemos leer con detalle para posibles lecturas posteriores y aprendizaje, por supuesto, para nuestras escuelas de pregrado y posgrado que sigan tratando en este tema. Eso sería, creo que esa es la última parte de nuestro capítulo de las poblaciones específicas. Así que dejo ahora a Bernardita Alvear, que va a presentar la parte 3 de este libro. Muchas gracias, Claudia, por el relato y por la presentación. Yo voy a pedir disculpas por mi cámara, que estoy con un problemita, pero acá lo importante es, ¿cierto?, conocer de qué se trata esta parte 3. Como bien mencionó Daniel al principio, este es un trabajo, esta parte a mí me enorgullece mucho y me siento muy feliz de poder presentarla y presentar a estos colegas porque de manera muy generosa ellos han contribuido con su relato desde la experiencia para contarnos en este libro, ¿cierto?, cómo ha sido su transitar en un sector que ha ido de a poco, ¿cierto?, en relación a la fonoaudiología, que ha ido de manera parcial, muy paulatina, ¿cierto? Y ellos en general, dentro de las áreas en las que se desempeñan, han sido los primeros en llegar al lugar, el territorio en el que están, y han instaurado, ¿cierto?, la fonoaudiología y han visibilizado también el trabajo que realizan fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Así que yo les agradezco de manera especial a este grupo de colegas, ¿cierto?, como les digo, quienes generosamente nos han compartido sus relatos. Y esta parte 3 apunta específicamente a estas estrategias de abordaje en el sistema público de salud, donde principalmente en el sector primario, ¿cierto?, y en el territorio se ha instaurado la praxis fonoaudiológica desde otra perspectiva en el trabajo directo con las personas y con las comunidades, y que nos saca un poco de esta zona de confort que tenemos, ¿cierto?, desde la clínica propiamente tal, y nos lleva a un trabajo que es más desafiante, donde hay que cimentar, ¿cierto?, donde hay que hacer ciertas transformaciones en beneficio, ¿cierto?, de la comunidad y de acuerdo también a lo que proponen nuestras políticas públicas actuales. Entonces acá vamos a ver en esta parte del libro el trabajo de Pablo Rodríguez. Pablo ha desarrollado un trabajo importante en relación, ¿cierto?, a las niñeces, tiene formación en el área y además su trabajo ha sido situado, ¿cierto?, desde el programa, específicamente desde el programa Chile Crece Contigo. Entonces él nos va a contar más o menos, ¿cierto?, de qué trata esta experiencia y cómo se ha insertado. Daniela García es una colega que trabaja en Rancagua, y eso es lo otro rico de esta parte del libro, que también nos muestra experiencias desde distintas zonas geográficas de nuestro país. Daniela trabaja en Rancagua, como les decía, y nos va a hablar en su capítulo acerca de la inserción de la fonoaudiología en el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. Luego tenemos el trabajo de los fonoaudiólogos Joaquín Acuña y la fonoaudióloga Fabiola Rojas, quienes nos van a hablar de su experiencia en relación al CCR, donde ellos tienen 12 años ya de trabajo con la comunidad, en la comuna de La Pintana. Tenemos también el trabajo del colega Alan Millán, que se inserta dentro del área de salud mental, y cómo es el trabajo de la fonoaudiología desde esta perspectiva, ¿cierto? ¿En qué va? La fonoaudióloga Valeria Valencia nos muestra en el capítulo desde la comuna de Combarbalá, en la 4ª región, ella se desempeña en el
Hospital Comunitario de Combarbalá, también nos va a contar desde ahí su relato. Y por último tenemos la presentación, el artículo de Nicole Lobos y de Paula Pulgar, quienes hicieron un trabajo muy interesante y lo lograron sistematizar en relación a la comunicación y a la devolución o alimentación, perdón, desde el ámbito social, en las ollas comunes que surgen a partir, ¿cierto?, de la crisis sanitaria por COVID-19 y que surge también en el contexto, ¿cierto?, del estallido social. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les decía, acá en esta primera parte del libro, de esta sección del libro, ¿cierto?, Pablo nos presenta este artículo que titula Fonoaudiología y atención primaria de salud, intervenciones desde un enfoque integral en niñas y niños. Acá, básicamente, lo que nos muestra Pablo es el relato de cómo se desarrolla el programa, ¿cierto?, desde las bases teóricas y cuáles son los desafíos que él como fonoaudiólogo ha ido enfrentando, ¿cierto?, en la vinculación con el territorio, la puesta en marcha también del programa, en la vinculación con otros profesionales que trabajan también del programa. Y destaca particularmente en este libro lo que busca el programa finalmente, que es garantizar los derechos de las niñas, de los niños, ¿cierto?, para promover la equidad de género, erradicar el enfoque hegemónico de la crianza y para avanzar hacia la eliminación de una mirada adultocéntrica, ¿cierto?, favoreciendo la sensibilidad parental. Y que nos permita también esto generar acciones con pertinencia sociocultural y étnica. Pablo destaca que una de las cosas importantes de la implementación de este programa es que si bien hay lineamientos establecidos, todos estos lineamientos se van a ir adecuando a los contextos locales, ¿cierto?, donde se inserte, porque los territorios son distintos, las necesidades también. Y otra cosa que destaca Pablo es que en general, si bien esto está enfocado, ¿cierto?, en la amplia población de niños y niñas, donde generalmente nos toca insertarnos como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas es en los sectores más vulnerables socioeconómicamente. Entonces también eso nos interpela a mirar, ¿cierto?, cómo están operando las políticas en relación a la justicia social y al acceso también equitativo a la salud, y nos interpela también a mirar desde ahí, ¿cierto?, nuestra praxis fonoaudiológica y cómo nosotros podemos contribuir, ¿cierto?, al desarrollo de esta política y a la implementación oportuna, eficiente y eficaz en el sistema. El siguiente artículo, si me das pase. Gracias. Como les decía, es de la colega Daniela García. Ella nos presenta fonoaudiología, también en atención primaria de salud, pero una mirada desde el programa Más Adultos Mayores Autovalentes. El reto de Daniela es bien rico desde la experiencia. Ella nos cuenta cuáles fueron los desafíos, ¿cierto?, y las barreras que ella enfrentó al inicio, ¿cierto?, en el momento de insertarse en el programa, y cómo tuvo que primero visibilizar la disciplina dentro del mismo lugar donde ella trabajaba, para poder, ¿cierto?, ejercer acciones y para poder también tener más autonomía dentro de este programa que busca el bienestar y la calidad de vida, ¿cierto?, de las personas mayores. Entonces acá ella trabaja y nos cuenta que trabaja con un equipo inter y transdisciplinario, y que en el desarrollo de su ejercicio ha podido ir trabajando, ¿cierto?, estas competencias para el trabajo interdisciplinario y con la comunidad, específicamente con esta comunidad de personas mayores, ¿cierto?, que busca, como les decía, mejorar la calidad de vida de estas personas y principalmente la funcionalidad. Entonces Daniela en su relato menciona, ¿cierto?, esta dificultad que de pronto había tanto desde los pares, ¿cierto?, de no comprender la inserción de la disciplina en este programa, y también en la gente que recibe este acompañamiento en esta altura, ¿cierto?, en este nivel. Entonces, como les decía Daniela, nos propone
además, como a la academia y a la formación, la visibilización, el desarrollo de competencias, ¿cierto?, la formación de pregrado, y también el mostrar, ¿cierto?, cómo operan realmente estos programas en el contexto real y cotidiano. La siguiente presentación, el siguiente capítulo de esta parte es, como ya les adelantaba, el trabajo de Joaquín Acuña y de Fabiola Rojas, dos colegas que llevan un arduo recorrido en este sector de la fonoaudiología y la rehabilitación basada en la comunidad. El título de este trabajo, ¿cierto?, es Vinculación en el Centro Comunitario de Rehabilitación La Pintana, donde ellos han desarrollado un trabajo ya desde hace 12 años. Por lo tanto, la riqueza de lo que nos presenta Joaquín y Fabiola tiene que ver justamente con mostrar el recorrido que ellos han hecho, ¿cierto?, desde el inicio de la inserción en este sector y cómo esto ha ido madurando y cómo se ha ido desarrollando en el camino. Destacan y relevan, ¿cierto?, la importancia de estas iniciativas pioneras que van a facilitar y van a potenciar el trabajo de diversos profesionales para y con la comunidad. Hablan también del trabajo y de la importancia del trabajo intersectorial, ¿cierto?, de vincularse con agrupaciones y con organizaciones locales desde una mirada situada y una mirada comunitaria situada. Destacan también la participación ciudadana en todo tipo de fenómeno político sanitario y cómo esa participación ciudadana también, ¿cierto?, fortalece todo el trabajo que se desarrolla en relación a la rehabilitación basada en la comunidad. El siguiente capítulo, gracias, es el de la colega Valeria Valencia, Inserción y Desarrollo de la Fonoaudiología en el Hospital Comunitario de Combarbalá. Valeria es una fonoaudióloga que se inserta, ¿cierto?, en el año 2016 en este contexto comunitario, ¿cierto?, del Hospital de Combarbalá, que tiene a su cargo, además de la misma comuna, una serie de sectores aledaños que son rurales, y desde acá ella nos cuenta cómo se va articulando, ¿cierto?, la práctica, la praxis del hospital, desde el hospital, que es la parte central, ¿cierto?, hacia el sector primario y también hacia el trabajo en la comunidad en terreno. Nos relata, ¿cierto?, cómo hay que ir hacia las comunidades, ir hacia las personas y trabajar con y para las personas, ¿verdad? Y cómo también ha sido su proceso de visibilizar qué hacemos desde la disciplina, ¿cierto?, en el contexto de salud, en un espacio, en un territorio que ha ido descubriendo Valeria, que tiene traía, ¿cierto?, bastantes necesidades no cubiertas. Entonces acá la verdad nos muestra cómo desde la disciplina, desde la práctica fonoaudiológica, esta diversificación, ¿cierto?, de funciones que ella ha tenido que ir cumpliendo, y cómo también se requiere y se fortalece, ¿cierto?, con la misma comunidad y también con el trabajo intersectorial que se hace en la misma comunidad. Ya Valeria ha insertado, ha destacado también, perdón, dentro de su trabajo la importancia de la formación, de una formación que es más transversal, de una formación, ¿cierto?, que apunte a abordar todas las áreas de la fonoaudiología de manera integral, más que de manera separada, sectorizada, ¿cierto?, clinicalizada. Y cómo es necesario también, al momento de enfrentarse a estos desafíos, ¿cierto?, ir formándose y profundizando en temas relacionados, ¿cierto?, con la comunidad, con el territorio y con las políticas públicas y las necesidades de comunidades que son particulares por la localización geográfica, ¿cierto?, en las que se encuentran inmersas. Acá
acá en este trabajo, nuestro colega Alan Millán nos muestra la fonoaudiología en salud mental, experiencia de atención ambulatoria y comunitaria. Alan destaca este trabajo ambulatorio comunitario que se desarrolla en el ámbito de la salud mental desde su experiencia a lo largo de 3 años de ejercicio profesional en un centro comunitario de salud mental. Alan nos muestra acá y nos relata los desafíos, las barreras y las necesidades que tiene el propio sistema para responder a estas necesidades de salud mental, ¿cierto? Sobre todo en el contexto actual que tiene una posición importante dentro de las políticas públicas del país. Nos ofrece también una mirada muy enriquecedora desde las competencias profesionales que se requieren en este tipo de espacios, de la formación que debemos ir adquiriendo para poder trabajar de manera eficiente, ¿cierto? Efectiva con las personas que demandan, ¿cierto? este servicio a nivel de salud. Señala también, Alan, que a pesar de que la práctica y el ejercicio fonoaudiológico en este contexto todavía está situado, ¿cierto?, circunscrito a la atención de niños, de niñas y adolescentes con necesidades especiales como trastorno del espectro autista, por ejemplo, señala que la atención en el fondo desde este escenario va orientada más a las prácticas ecológicas situadas del contexto en el que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que desde esta praxis hegemónica y clásica que se ve, ¿cierto? Desde un enfoque más clínico. Entonces releva esa importancia del trabajo situado, de la práctica ecológica, del trabajar en el territorio y de la vinculación que debe existir, ¿cierto? Y también del trabajo interdisciplinario e intersectorial, ¿cierto? Para aportar a las necesidades de la comunidad a la que está dirigido esta área, este servicio. Y por último, tenemos el trabajo de Nicole Lobos y Paula Pulgar, que cierran esta parte 3 del libro, que habla de la fonoaudiología social y comunitaria desde una praxis territorial, experiencia de apoyo en la crisis de alimentación. Como les comentaba, Paula y Nicole logran sistematizar una experiencia que se desarrolla en torno a las ollas comunes, que como bien sabemos, ¿cierto?, vuelven a tomar relevancia en el territorio en el estallido social, ¿cierto?, la revuelta social, y que se mantienen y se sostienen debido a la consecuente, ¿cierto?, crisis sanitaria por COVID-19. Entonces, en esta etapa histórica, ¿cierto?, desde el estallido, siguiendo con la crisis sanitaria, ellas se insertan en el territorio a hacer un trabajo en conjunto con otras disciplinas como la carrera de nutrición y dietética, hacer un acompañamiento en estos espacios de ollas comunes, pero desde la mirada de la comunicación y de la alimentación social. ¿Sí? Ellas nos invitan con su relato a mirar la praxis fonoaudiológica también desde esta posición, ¿cierto?, en donde nosotros como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas tenemos y podemos desarrollar, ¿cierto?, herramientas que no apuntan meramente, ¿cierto?, a lo patologizante, sino a las necesidades propias que surgen en un continuo, ¿cierto?, histórico. En nuestro país sabemos que las ollas comunes tienen una historia en Chile, ¿cierto? Y es una historia que se ha ido cambiando, pero que en el fondo no ha permitido erradicarlas.
Entonces nos invitan desde ahí a mirar, desde una perspectiva crítica, cómo es nuestra praxis, cómo nos vinculamos como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en el territorio, cómo recogemos también las experiencias de la comunidad y cómo desde la perspectiva de la comunidad, ¿cierto?, logramos nosotros también levantar cuáles son las necesidades y podemos también hacer, ¿cierto?, una de vuelta desde nuestras competencias, desde nuestra formación, ¿cierto? Y finalmente también nos mencionan, ¿cierto?, esta necesidad de reflexionar justamente la formación, de reflexionar dónde estamos poniendo los esfuerzos al momento de trabajar por y para, ¿cierto?, las políticas públicas del país y conseguir, ¿cierto?, una mejor una justicia social, la justicia social que deseamos, ¿cierto?, y una equidad social a nivel, ¿cierto?, sanitario, primeramente. Y con como les decía, con este capítulo de Paula y de Nicole, finaliza esta tercera parte de las experiencias de nuestros colegas en distintos territorios de nuestro país. Doy el pase a Lili ahora. Gracias, Bernardita. Bueno, como les decíamos al inicio, por fin ya tenemos disponible el texto para que lo puedan acceder, se puede descargar también. Ahí con el código QR que tienen en la pantalla acceden directo, o si no, googleando Portal de Libros Universidad de Chile, para que lo puedan tener disponible, como les mencionaba Daniel al inicio. Esperamos que sea un documento de consulta y una referencia importante, ¿cierto?, para poder sustentar el quehacer de la fonoaudiología actual y lo que viene a futuro. No sé si Daniel, ¿querías decir algo más para dar cierre a esta? Sí, solamente muchas gracias por su participación, no es muy importante poder compartir esta noticia con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente a todas las autoras y los autores que pusieron su trabajo, su dedicación y en verdad, su colaboración desinteresada por poner su experiencia en la vitrina, inspirar y ser referencia para lo que se pueda desarrollar aquí en Chile y bueno, y también en Latinoamérica. Estamos teniendo muchos diálogos a nivel regional para poder fortalecer el desarrollo de la fonoaudiología en el contexto de la salud pública, la salud poblacional, la salud colectiva. Así que agradecemos mucho su atención, su participación y les pedimos también que nos puedan colaborar a difundirlo. Es de acceso público, es gratuito, quisimos hacerlo con esa intención para que tenga el mayor alcance posible. Entonces les invitamos a correr la voz, a compartirlo, a compartir el link. Y a leerlo, porque en verdad está muy bonito, está muy, muy bonito. Muchísimas gracias a todos. Esta grabación igual va a quedar disponible en el canal de YouTube del departamento, también por si la quieren compartir con alguien más. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Ah, perdón, no se vayan aún. Me van a retar la foto. Yo no sé si la podré tomar yo. A ver, déjame ver. Vamos a pausar nomás.